En primer lugar, quiero agradecer por esta gentil invitación a los doctores José Neira y Leiser León. Muy bien, es la segunda vez que me invitan pues a dar una charla sobre este noveno pleno casatorio. Y en la primera oportunidad señalé que este pleno era especial porque, en mi opinión, soluciona de una manera creativa una problemática que involucra, ¿no? En realidad, eh, varios principios y reglas procesales, ¿no? Por un lado tenemos esta regla, ¿no? Derivada del artículo 220, ¿no? De la nulidad de oficio, del 220 del Código Civil, pero de otro lado, ¿no? También teníamos los límites que establece la Constitución y el Código Procesal Civil, ¿no? Que son pues el derecho de defensa, el principio de congruencia y también el tema de las vías procesales, ¿no? Como, como ustedes saben, y como lo veremos más adelante, el Pleno soluciona esto de manera creativa con una especie de solución intermedia, ¿no? Para ambos tipos para ambos tensiones, ¿no? Tanto el tema de la congruencia como en el tema de las vías procedimentales. Pero han transcurrido 3 años desde esa vez y un pleno casatorio más, ¿no? Que está relacionado con este, ¿no? El de la prueba de oficio, ¿no? Y yo encuentro ahora un motivo adicional para afirmar la singularidad de este pleno, ¿no? Y es que es el único de los 10 plenos que es interpretativo, sistematizador y aditivo. Me explico. Por sus características funcionales, podemos clasificar los 10 plenos casatorios de la siguiente manera. Un pleno, como el caso del quinto pleno, puede ser meramente aplicativo, ¿no? Es decir, un pleno que resuelve una antinomia. En ese caso, ¿cuál era la antinomia? Era el problema sobre qué plazo aplicar para la impugnación de acuerdos de sociedades, de asociaciones civiles, ¿no? El plazo de caducidad o los plazos de caducidad del 92 del Código Civil o los plazos de prescripción generales del, del artículo 2001 del Código en relación a la nulidad del acto jurídico. Entonces, en ese pleno se resolvió una antinomia, ¿no? Más que una interpretación, fue una resolución de una antinomia en la cual había un concurso de 2 normas y optándose por el 92, ¿no es cierto? Pero luego también tenemos los plenos meramente aplicativos, ¿no? Perdón, interpretativos, es decir, que más que encontrar una norma aplicable, lo que hacen es, de la norma discutida, ver cuál es su interpretación, ¿no? Su interpretación correcta. Son los casos del segundo pleno sobre el artículo 950 del Código Civil, ¿no? Aunque se podría decir de que es un caso de integración, ¿no? Porque lo que hace es añadir un nuevo supuesto de hecho. Es decir, aunque no lo diga expresamente la norma, se entendería que también pueden pedir la prescripción o prescribir los coposeedores, ¿no? Convirtiéndose en copropietarios. Luego tenemos el séptimo pleno, que interpreta el 2022, ¿no? El artículo 2022 del Código Civil, aunque en realidad esta es una norma de reenvío, ¿no? Es decir, es una norma que dice que ante el choque de derechos reales versus derechos no reales, y que por descarte serían pues los derechos obligacionales,
se aplican las disposiciones del derecho común, ¿no? Esa es una norma de reenvío, es decir, reenvía la solución a otra norma. Pero en este caso no señalaba exactamente cuál era la norma. Entonces, lo que hace el séptimo pleno casatorio es elegir entre la tesis de que esa norma es el 949, protegiendo la propiedad oculta, o el 2016, que establece que quien inscribe primero tiene la preferencia, ¿no? Al final se decanta por la primera tesis, ¿no? Y tenemos el octavo pleno casatorio, ¿no? Recientemente publicado y comentado el día de ayer por los doctores Leiser León y Rómulo Morales sobre la interpretación del 315 del Código Civil, en la cual, como dijo el doctor Morales, en realidad es un caso de integración, ¿no? Porque lo que se hace es señalar cuál es la consecuencia jurídica, ¿no? En este caso se opta por la nulidad. Muy bien. En estos plenos meramente interpretativos, lo que tenemos son eh, casos de plenos con pocas reglas en el precedente, ¿no? Por ejemplo, en el pleno número 2 es solo una regla, ¿no? Y, y realmente el pleno se centra, pues, en la interpretación de una norma, ¿no? En cambio, tenemos una tercera categoría de plenos, o en este caso de pleno, ¿no? Que es el aditivo. Es decir, es el pleno en el cual en realidad lo que se hace es añadir una nueva norma, ¿no? Una norma que no existía en el ordenamiento. Es el caso del primer pleno casatorio, ¿no? En la cual se añade una excepción procesal que no existía antes, ¿no? La excepción de transacción extrajudicial, ¿no? A una lista que era en principio taxativa, como es la del Código Procesal Civil, ¿no? En la lista de excepciones procesales. Muy bien. Luego tenemos los plenos interpretativos y sistematizadores, ¿no? Estos son plenos con varias reglas, ¿no? Dentro del precedente, en las cuales se interpretan algunas normas, pero también se sistematizan varias, ¿no? Como es el caso de los plenos terceros sobre el divorcio, el pleno cuarto sobre el desalojo y el pleno sexto de la ejecución de garantías, y este último pleno, el décimo, sobre la prueba de oficio, ¿no? Donde, si bien se centra en interpretar una o varias normas, lo que se hace es no solo eso, sino también hacer una labor de sistematización de la institución que se interpreta o se analiza con otras normas del ordenamiento. Muy bien, el caso del noveno pleno es único porque tenemos un pleno interpretativo, es decir, se centra en una norma, en el 220, pero también es sistematizador, ¿no? Porque como veremos, no solo se centra en interpretar el 220, ¿no? Sino también trata de eh, in, interrelacionarlo, ¿no? O de coordinarlo con otras normas, como las normas de ineficacia de acto jurídico, de contrato, las normas de vías procedimentales y otras normas del Código Procesal Civil, como el principio de congruencia y el derecho de defensa. ¿Cuál es la parte aditiva? ¿No? Porque digo de que este pleno es único, porque es el único que es interpretativo, sistematizador y aditivo. ¿Cuál es la parte aditiva? Cuando añade supuestos de ineficacia de oficio, ¿no? Que son supuestos distintos al de la nulidad de oficio previsto en el artículo 220 del Código Civil. Al punto de que hoy se podría hablar más que de nulidad de oficio, de ineficacia de oficio, ¿no? Muy bien, entonces son dos las razones por las cuales me parece que el pleno número 9 es singular, ¿no? Por un lado, una manera creativa de solucionar un problema, y otro lado, tener pues casi todas las características funcionales de los demás plenos. Muy bien, sobre la primera razón, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, este pleno es una especie de reflejo de lo que es la dialéctica hegeliana, ¿no? Es decir, en este pleno hay una tesis, una antítesis y se culmina con una síntesis. Esto no sería la primera vez, ¿no? En el derecho, incluso también en la política, ocurre eso bastante, ¿no? En la política, por ejemplo,
el estado de bienestar es el resultado de la tesis del Estado liberal de la Revolución Francesa, la antítesis del Estado comunista, ¿no? Y como síntesis, ¿no? Tenemos el estado de bienestar, que es un equilibrio entre la igualdad y la libertad. En el derecho también ocurrió con la valoración de la prueba, ¿no? Tenemos la prueba tasada del antiguo régimen, ¿no? La libre convicción de la Revolución Francesa, y hoy por hoy un equilibrio entre ambas, que es el sistema de la sana crítica o apreciación razonada prevista en el artículo 193 de nuestro código. Muy bien, el noveno pleno pues es dialéctico porque hay una tesis que es la nulidad de oficio, ¿no? Prevista en el artículo 220, según la cual el juez puede anular un acto jurídico aunque nadie se lo haya pedido, es decir, aunque las partes no lo hayan solicitado, ¿no? Pero como antítesis a ese mandato del 220, se podría afirmar de que esta norma afecta el principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia que está previsto, pues, en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. Y el principio de congruencia, en su variante extrapetita, no es otra cosa que la protección al derecho de defensa, ¿no? Según el cual el juez no puede sentenciar algo que las partes no han discutido. Entonces, ese era el problema con el 220. También otro problema es el tema de la vía procedimental, ¿no? Es decir, se afirma de que si la nulidad de acto jurídico es una pretensión que se tramita normalmente, pues, en la vía de conocimiento, ¿cómo era posible que se pueda resolver en una vía sumarísima en la cual se tramita el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Que fue un caso a partir del cual nace, pues, este pleno, ¿no? Pues bien, esas son los dos polos de tensión que tiene este caso, ¿no es cierto? Entonces, en relación al primer polo de tensión, ¿cómo se soluciona en este pleno? Incluyendo, pues, la regla del contradictorio, ¿no? Es decir, que cuando el juez advierta esta nulidad digamos, del negocio o del acto jurídico que está en el meollo de la discusión, no lo haga pues de manera intempestiva, pues, ¿no? No sorprenda al adversario o no sorprenda a las partes, ¿no? Con una declaración de nulidad sin antes haberles dado la oportunidad de defenderse, es decir, de señalar su punto de vista en el contradictorio, ¿no es cierto? Esa es la regla que establece el Pleno para solucionar este polo de tensión entre el mandato del legislador dirigido al juez de anular de oficio los actos jurídicos con nulidades manifiestas, y de otro lado, pues, el principio de congruencia y el derecho de defensa previstos en el Código Procesal Civil. Muy bien, en relación a la otra dialéctica, ¿no? Tenemos por un lado, pues, también la tesis de la nulidad de oficio, y de otro lado, otra antítesis, que es las vías procedimentales, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos argumentos en ambos lados, ¿no? Bastante razonables, ¿no? En primer lugar, admitir, o en favor de la nulidad de oficio, admitir que la vía procedimental no puede permitir ninguna discusión sobre la nulidad del acto jurídico en un proceso que no sea, pues, de conocimiento, condenaría al demandante a esperar que se resuelva el proceso que podría el demandado, ¿no?, iniciar de nulidad de acto jurídico y con un pedido de prejudicialidad, ¿no?, de suspensión por prejudicialidad. Entonces, con lo cual, si yo inicio un proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no es cierto? Y se afirma de que no se puede discutir la nulidad de ese otorgamiento de escritura pública en este proceso, entonces el demandado podría plantear una demanda de nulidad de acto jurídico en otro proceso, con lo cual habría que esperar que termine ese proceso de conocimiento para
resolver el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, con lo cual el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública se convierte en un proceso más largo todavía que un proceso de conocimiento, porque tendrá que esperar lo que suceda en el proceso de conocimiento. Eso naturalmente se presta a estrategias dilatorias, ¿no es cierto? Por ello, del lado de la nulidad de oficio, pues existe un argumento bastante convincente, ¿no? Pero sin embargo, también es cierto de que decir de que se puede discutir cualquier tipo de nulidad en un proceso sumarísimo o abreviado es vaciar de contenido la normativa referida a las vías procedimentales. Entonces, frente a estos dos polos de tensión, con acierto, el Pleno llega a una síntesis, ¿no? Que es una posición intermedia, que es decir, que se resuelven las nulidades manifiestas, ¿no? En el mismo proceso, sea sumarísimo, ¿no? O abreviado, eh, porque no requiere, pues, de una etapa probatoria compleja, no merece, pues, un proceso de conocimiento, porque basta con la constatación del documento, ¿no? Por ejemplo, un caso de falta de manifestación de voluntad, ¿no? No está la firma, ¿no? O un caso de donación, ¿no? Donación que no conste en escritura pública, ¿no? Naturalmente, ese es un caso de nulidad manifiesta, ¿no? Obviamente, en los casos de donación de bien inmueble. Ahora, ¿qué pasa con los casos de nulidades no manifiestas? Bueno, ahí sí, como dice el Pleno, se tendría que resolver en la vía respectiva, ¿no? ¿No? El Pleno no lo dice, no señala un ejemplo, pero me imagino que nadie duda que la firma falsificada es un caso de nulidad, pero, digamos, por lo menos si la firma es bastante parecida, ¿no? Habría que requerir, pues, las pericias del caso. Y eso no encajaría, pues, dentro de esta categoría de nulidad manifiesta, ¿no es cierto? Una crítica al Pleno sería lo establecido en la regla tercera, ¿no? La regla tercera del precedente nos dice que la nulidad de manifiesta de oficio debe ser realizada en cualquier proceso de cognición, ¿no? Con lo cual está excluyendo a los procesos ejecutivos, ¿no? Sin embargo, yo no veo ningún impedimento para que en un proceso ejecutivo, si el juez advierte que el título ejecutivo, por ejemplo, una escritura pública, una transacción, ¿no? O cualquier otro título ejecutivo, bueno, salvo una sentencia, naturalmente, ¿no es cierto? O un laudo, ¿no? Pero los títulos ejecutivos que nacen pues de la sola participación de las partes, si advierte una nulidad manifiesta, bueno, no veo razón para no aplicar la misma regla, ¿no es cierto? Muy bien, este pleno tiene dos casos de overrule, ¿no? Modifica el primer pleno casatorio sobre la transacción extrajudicial. En ese pleno se decía de que no se puede aplicar el iura novit curia, ¿no? Y aplicando la nulidad de oficio, ahí donde las partes, o donde nadie lo haya señalado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afecta, pues, el derecho de defensa. ¿Mm? Lo mismo en el caso del cuarto pleno sobre la nulidad de oficio, en el caso del título que el demandado en un proceso de desalojo usaría, pues, para justificar su posesión, ¿no? Sin embargo, con esta acertada inclusión de la contradicción, ¿no? Como regla en estos casos, se soluciona también, pues, estos problemas que habían en el primer y cuarto pleno casatorio, y se establece de que se puede, pues, advertir la nulidad de oficio de los actos jurídicos ahí señalados, siempre que se respete el contradictorio, ¿no? Muy bien. En relación a la segunda razón por la cual me parece que este pleno es particular, es decir, aquella según la cual este tiene casi todas las características funcionales de los otros plenos, es decir, es un pleno interpretativo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Los plenos, pero también es sistematizador y hasta aditivo. ¿Por qué digo esto? Porque
En el sexto precedente, ¿no?, se señala que el control de eficacia incluye casos de condición suspensiva, plazo suspensivo, excepción de incumplimiento y resolución extrajudicial. Es decir, el Pleno no solo interpreta el artículo 220, con lo cual es un pleno interpretativo, ¿no?, como deben ser los plenos. También es un pleno sistematizador porque concuerda, pues, el 220 con otras normas como son la de plazos procedimental, la de vías procedimentales, el derecho de defensa, el principio de congruencia y normas de ineficacia de contratos y de actos jurídicos, ¿no? Sino que también creo que añade normas que antes no existían, ¿no? Digo esto porque el 220 se refiere a la nulidad de oficio, a la nulidad. Sin embargo, podemos ver en el fundamento 72 del pleno casatorio y la regla sexta del precedente de que también estarían autorizados los jueces al declarar la ineficacia de oficio de contratos o actos jurídicos que tengan condiciones suspensivas, plazos suspensivos, excepción de cumplimiento y resolución extrajudicial. Es decir, no solo se establece, digamos, la regla de la nulidad de oficio del 220, sino que se añaden estas reglas referidas ya no a la nulidad, sino a otros casos de ineficacia, ¿no?, distintos a la nulidad. No se expresa por qué, ¿no? Porque no sería por analogía, ¿no? El artículo 220 del Código Civil es una norma excepcional, ¿no? Entonces, yo no veo otro motivo para poder afirmar esto que el jura novit curia. ¿Mm? Yo estoy de acuerdo con el resultado del pleno, ¿no?, al igual que ocurre con el primer pleno casatorio, ¿no? Yo creo que la transacción extrajudicial, si sirve para resolver un conflicto, debería, pues, servir para, eh, como excepción, ¿cierto? Y en este caso también, ¿no? Si el juez advierte de que hay otras causas de ineficacia, me parece también válido que lo decida así. Sin embargo, el problema es la motivación, ¿no? Al igual que en el primer pleno casatorio, donde se añade, pues, una regla ahí que no existía, ¿no? Me parece que en este pleno también se hace, ¿no? Pero a diferencia del caso del primer pleno, acá sí creo que podría sustentarse esta añadidura con el jura novit curia, ¿no? El jura novit curia justamente permite aplicar el derecho que corresponda ahí donde las partes no lo han alegado o lo han alegado erróneamente, ¿no? Entonces, esta sí sería una justificación para decir de que el juez podría aplicar una ineficacia que ninguna parte ha alegado. Y si decimos de que eso afecta el principio de congruencia y el derecho de defensa que está detrás de la incongruencia extrapetita, bueno, para eso está el contradictorio, ¿no? Justamente para salvaguardar el derecho de defensa de aquel que se perjudique de esta declaración de nulidad y en este caso de ineficacia de oficio, que sería pues la parte demandante, ¿no?, naturalmente en un proceso de otorgamiento de escritura pública. Muy bien. Esto último me lleva a mencionar lo que creo que es, en un panorama más general, lo más relevante de este pleno, ¿no? Yo creo que este pleno no solo soluciona el tema de la nulidad de oficio, sino que nos dice cómo se debería solucionar una problemática mayor aún que existe, que es el tema de el iura novit curia versus el principio de congruencia, ¿no? Hemos visto durante los años cómo, como varias demandas, ¿no?, de responsabilidad, por ejemplo, extracontractual, son declaradas incluso en instancias superiores improcedentes, ¿no?, por considerarse que debieron ser tramitadas bajo, digamos, las normas de responsabilidad contractual o viceversa, ¿no? O casos de divorcio por causales equivocadas o remedios contractuales también, pues, erróneos, ¿no? Entonces,
un sector de la doctrina nacional y también internacional, ¿no? De la doctrina procesal, hablaba de la posibilidad de reconducir demandas, ¿no? Para no tener estos problemas digamos, dramáticos de personas que litigan durante años y resulta que la Suprema te declara improcedente la demanda porque te equivocaste, pues, de norma, ¿no es cierto? Entonces, y eran casos dramáticos porque cuando regresaba el caso, quizás volvían a demandar, esta vez eligiendo digamos, la norma correcta, y resultaba de que ya pues había prescrito, ¿no? La acción. Entonces, frente a estas injusticias, un sector de la doctrina hablaba pues de la posibilidad de reconducir, ¿no? Pero la reconducción tenía el gran problema de la congruencia del derecho de defensa, ¿no? Por un lado, la reconducción y el iura novit curia ayuda pues a corregir demandas que en los hechos tienen un reclamo justo, pero quizás hay un error pues de calificación jurídica de los mismos, ¿no? Y de utilización de las instituciones correctas. Pero eso no debería ser pues un fundamento para que alguien pierda pues la posibilidad digamos, de exigir tutela, ¿no es cierto? Entonces, la reconducción y una novit curia resultan, pues, o resultaban ser la respuesta, pero naturalmente tenías el problema de la congruencia y el derecho de defensa, que también, pues, tiene un argumento importante, ¿no? Si yo estoy enfrentándome a una demanda de responsabilidad civil por ciertos motivos, ¿no? Con ciertos plazos y ciertas reglas, o una demanda de divorcio por cierta causal, ¿no? Digamos, o la ineficacia de un contrato también por cierta razón. Y yo me defiendo por eso, y luego el juez en la sentencia me condena a mí, pero por otra razón, eso afecta al derecho de defensa, ¿no es cierto? Tú estás, digamos, defendiéndote bajo unas reglas y luego te cambian las reglas en la sentencia. Entonces, eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, frente a ese problema, eh, yo creo que este pleno ha encontrado la solución, ¿no? La solución es ni anular el proceso, ¿no? Dejando pues al demandante expuesto a una prescripción, ¿no? Pero tampoco sorprender pues al demandado, ¿no? Con el cambio de reglas en la sentencia, ¿no? Creo que la solución acá es esta, ¿no? La del pleno, que es de que si el juez advierte de que existe pues una manifiesta calificación digamos, equivocada, ¿no? De las instituciones aplicables a la pretensión, de los remedios, ¿no? Aplicables, por ejemplo, a una ineficacia contractual o el tipo de responsabilidad que se tiene que atribuir a un petitorio de indemnización. Entonces, el juez debería, pues, promover esto, ¿no? En un contradictorio para que las partes ejerzan su derecho de defensa, de tal modo que el demandante ya no tenga que volver, pues, a plantear su demanda, ¿no? Y el demandado, digamos, de su opinión, ¿no? Diga, digamos, por qué razones, incluso cambiando la calificación de la demanda, también, pues, no tendría que ser, digamos, afectado, ¿no es cierto? Con ello satisfacemos el derecho de acceso y también del demandante y el derecho de defensa del demandado, ¿no? Y además no anulamos, pues, todo el proceso, ¿no? Simplemente retrocedemos hasta un momento en el cual las partes ejerzan, pues, este derecho digamos, este contradictorio, ¿no? Con lo cual también se cumple con el principio de anular estrictamente lo necesario, ¿no es cierto? Muy bien. Y ya que estamos hablando de la nulidad de oficio, me parece pertinente comentar un poco sobre un tema que no estaba programado, ¿no? Para esta charla, pero sí está relacionado, que es el 10º pleno casatorio. Naturalmente, cuando fue organizado este ciclo de charlas, no se había pues emitido el 10º pleno casatorio, pero ya está emitido, ya está publicado, y como la prueba de oficio, ¿no? Tiene alguna relación pues, con la nulidad de oficio, me parece pertinente hacer algunos comentarios sobre el tema, ¿no?
En- bueno, como lo señalé, pues, en un artículo que publiqué en Gaceta Jurídica ya hace un par de años, ¿no? A propósito de ese pleno, si los casos de nulidad de oficio solo proceden en casos de nulidad manifiesta, entonces en realidad sería difícil pensar en alguna prueba adicional, ¿no? Para ver esa nulidad manifiesta que no sea el documento, ¿no? Que el acto jurídico que se considera que es nulo, ¿no? Salvo un caso de exhibición, ¿no? De un documento que pueda confirmar, ¿no? La validez. Por ejemplo, una versión del acto que no tenga ese problema de nulidad, ¿no? Entonces, en ese caso, sí procedería una prueba de oficio en un caso de nulidad de oficio, ¿no? Es un caso raro, excepcional, pero podría darse. Y entonces consideré pertinente una mención a este tema en el 10º pleno casatorio. Entonces, eso ha ocurrido, ¿no? La regla 11ª del precedente del 10º pleno casatorio lo señala, ¿no? Dice, en los procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos materia de controversia. La misma regla aplica para supuestos en los que se aprecia una nulidad manifiesta del negocio jurídico conforme al artículo 220 del Código Civil. Entonces, el 10º pleno hace la referencia a la nulidad manifiesta del 9º pleno casatorio. Muy bien, en relación a las otras reglas del precedente del 10º pleno casatorio, referido pues a la prueba de oficio, este desarrolla en las primeras, ¿no? En las primeras reglas del precedente, básicamente lo dispuesto en el 194, ¿no? Que es la norma del Código Procesal Civil que es objeto de interpretación por este pleno casatorio. Y señala, pues, de que la prueba de oficio se rige por los principios de excepcionalidad, pertinencia, fuentes, motivación, contradictorio, no suplir a las partes y que se realice en una sola oportunidad, ¿no es cierto? En relación con la motivación y contradictorio, ¿no? En realidad se tratan de límites constitucionales del proceso en general, ¿no? Sobre la pertinencia, esta es una regla probatoria general también, ¿no? Que está en el Código Procesal Civil aplicable a todos los aspectos de la prueba. Sobre la excepcionalidad y no suplencia de las partes, ambas son una manifestación de los principios de imparcialidad y defensa privada, ¿no? Que rigen nuestro Código Procesal Civil. En mi opinión, la regla clave para equilibrar los dos polos de tensión que existen en este tema de la prueba de oficio, que son, por un lado, la imparcialidad que debe tener el juez y, por otro lado, la búsqueda de la verdad del caso concreto, ha sido la inclusión de la regla que establece de que para la procedencia de la prueba de oficio debe existir una fuente de prueba que haya sido citada por las partes en el proceso, ¿no? Es decir, como ustedes saben, la fuente de prueba es el origen, ¿no? De dónde viene, digamos, la prueba que, relevante, pues, en este caso, ¿no? Por ejemplo, será, pues, diferenciando de prueba y medio de prueba, digamos, la narración de un tercero sobre los hechos relevantes de un caso son la fuente de prueba, ¿no? ¿Y cómo ingresaría esa fuente de prueba al proceso? A través del medio probatorio llamado testigo, ¿no? Prueba testimonial. Y, y si esa narración hecha por el testigo dentro del proceso le producen convicción al juez, eso se llama prueba, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se debe diferenciar prueba, medio probatorio y fuente de prueba. Sin embargo, me parece que el Pleno no ha aterrizado mucho en este tema, ¿no? No le ha dedicado, creo que, ejemplos, ¿no? Ilustrativos, ¿no? A esta diferencia entre fuente de prueba, prueba y medios probatorios, y sobre todo, tampoco lo ha desarrollado lo suficiente
para entender bien en qué casos los jueces deben aplicar la prueba de oficio, ¿no? Que son aquellos, naturalmente, donde la fuente de prueba haya sido citada. Por ejemplo, que se haya mencionado en los escritos este tercero, o se haya mencionado un documento, a pesar que no haya sido ofrecido, ¿no? Entre otros, ¿no? Me parece que ahí, de un pleno robusto en citas y definiciones, creo que hubiese sido más interesante que exista, pues, unos ejemplos o explicaciones más prácticas, ¿no? Bueno, no voy a comentar cada una de las 12 reglas del precedente, ¿m? Pero sí si tengo que elegir una para comentarla en este momento, es la número sexta, ¿no? Que dice que cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Es decir, la norma, o perdón, la regla del precedente está ordenando al juez que analice la admisión de una prueba declarada o un medio de prueba declarado improcedente mediante decisión consentida. Me parece de que eso afecta la regla de la cosa juzgada formal, ¿no es cierto? Si ya se decidió ese asunto y la otra parte no apeló, no veo por qué el juez tenga que revivirlo, ¿no? Además, eso podría también afectar los principios de imparcialidad y defensa privada. Otro dato que me llama la atención es el fallo, ¿no? En el artículo 194, que es materia del Pleno, ¿no? Sobre la prueba de oficio, señala que en ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio. Eso dice la norma, ¿no? Sin embargo, en la sentencia del 10º pleno casatorio, es decir, cuando se resuelve el caso concreto, se declara nula la sentencia de vista por no ordenarse una prueba de oficio, ¿no? En el pie de página número 8 del Pleno, la Suprema hace una salvedad, ¿no? Quizás diciendo que en realidad, pues, no es una... Por ese lado, tú mismo que pediste. Yo puedo resignar con esa necesidad que dice. Que en realidad no es... que en realidad, pues, no es no es un órgano, no es una tercera instancia, ¿no? Sino que es un órgano revisor. Pero esa no parece ser la ratio legis de la norma, ¿no? Parecería que la norma insiste en decir que en ninguna instancia o grado se declara la nulidad por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio, ¿no? Bueno, eso es, digamos, las dos cosas que quería acotar sobre este último pleno de la prueba de oficio que, como dije hace un rato, está relacionado, ¿no? En cierta manera con el noveno pleno casatorio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas pertinentes. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de decirlo. ¿Mm? Ahí está, dice, si la fuente de prueba mencionada en la demanda se obtuvo violando derechos fundamentales, ¿podría ser utilizada como prueba de oficio? Bueno, yo creo que no, ¿no? Si se trata por ejemplo, de, de la confesión por tortura, por ejemplo, ¿no? Es una prueba ilícita, ¿no? De ninguna manera, ¿no? O una prueba obtenida, pues, mediante una grabación ilegal, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso tampoco puede ser admitida bajo ningún supuesto, ni por ofrecimiento de la parte, ni menos aún un juez podría, pues, admitir eso, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Gracias por su comentario. Me alegra mucho lo que dice. Muchas gracias. Las reglas que se han formulado legislan sobre el tema, pero exceden a la orden del intérprete.
Bueno, ese es todo un tema, ¿no? El, el, el artículo, la norma que faculta a la Suprema a, a ejercer pues, su labor de uniformización del derecho y de interpretar correctamente el derecho, dice eso, pues justamente, interpretar, ¿no? La idea es que el legislador emite las normas, estas son interpretadas por los jueces, pero a veces los jueces pueden tener soluciones distintas, ¿no? Entonces la Suprema lo que hace en la casación es, y como dice el código, ¿no? Dos funciones, ¿no? Aplicar correctamente el derecho, interpretándolo naturalmente, y uniformizar la jurisprudencia. Entonces, la Suprema coge una norma que tiene varias interpretaciones disímiles y la interpreta correctamente, ¿no? Ahora, al interpretar una norma pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Como hemos visto, eh, pueden haber casos, y lo he señalado al comienzo, ¿no? De plenos que son estrictamente interpretativos, ¿no? Como yo creo que ha sido el caso del 950, ¿no? Del segundo pleno, que dice que los coposeedores también pueden prescribir. Esa es una interpretación, ¿no? Pero hay casos donde la interpretación también es integradora, y eso está permitido, ¿no? Si un juez puede aplicar analogía y puede integrar vacíos mediante la analogía, los principios generales del derecho, también la Suprema puede hacerlo. Entonces, eso ocurrió con el 315. El 315 no dice cuál es la consecuencia, y la Suprema ha dicho es la nulidad, ¿no? Entonces, ahí está integrando una norma que al parecer está un poco, digamos, parcialmente vacía, ¿no? Incompleta. Pero yo creo que en el primer pleno sí se está agregando totalmente, ¿no? Una nueva norma, y ahí sí podríamos hablar de lo que señala pues el Percy, ¿no? Sobre el exceder la labor del intérprete, ¿no? Eh, Ahora, por suerte, yo creo que en el caso del primer pleno y también pues de este pleno número 9, el resultado ha sido favorable, ¿no? Porque si yo hubiese sido legislador, hubiese hecho lo que dijo el primer pleno. O sea, quizás el caso del primer pleno es un caso polémico, socialmente es sensible, ¿no? Pero viéndolo en frío, viéndolo en abstracto, ¿no? Si las personas firman transacciones, es para que el asunto concluya, ¿no? Entonces, si van a volver a demandar, eh, tener que, digamos, seguir todo el proceso hasta el final para recién que el juez diga que hay una transacción extrajudicial y con ello concluye el proceso, me parece que no es muy económico, que digamos. Entonces, el primer pleno acierta como legislador, pero yo no sé si está para crear nuevas normas, ¿no? Eso podría ser atentatorio contra el principio de separación de poder, ¿no? Pero el resultado es correcto, ¿no? Y si yo fuera legislador, hubiese también incluido eso como excepción. Y en el caso del noveno pleno, también el resultado es correcto, ¿no? Si yo fuera legislador, también pues hubiese dicho eso, ¿no? Ahora, pero el legislador solo dijo nulidad de oficio, no dijo ineficacia de oficio. Entonces ahí tenemos ese problema, ¿no? ¿Cuál es la solución? Decir de que, bueno, eso se hace en virtud de Iura Novit Curia, ¿no? Y el Iura Novit Curia sí permitiría, pues, reenfocar un caso, digamos, de un remedio a otro, ¿no? Entonces, ahí, por eso decía de que esa facultad tendría que venir de esa regla general, ¿no? Y eso creo que haría una salvedad, esa salvedad o esa parte que le falta a este noveno pleno, ¿no? ¿De dónde saca esta facultad de la ineficacia de oficio, ¿no? A diferencia del tema de la transacción, ¿no? La transacción ahí sí el legislador dice solo se pueden plantear las siguientes excepciones. Y añadir una nueva, yo creo que eso ya no es Iura Novit Curia, ¿no? Eso ya realmente es legislar. Pero en general yo veo que los plenos son interpretativos, sistematizadores en algunos casos, que también es legítimo, ¿no? En el caso del quinto es ni siquiera interpretativo, es aplicativo, ¿no? Dice qué normas aplicables en virtud del principio de especialidad. Y los que son aditivos lo son por llenar pues vacíos, como en el caso del 315 o el caso del 2022, ¿no? Que es una norma de remisión y que no dice cuál es la norma
a la cual se remite, entonces ahí se llena pues también un vacío, ¿no? Lo cual es legítimo, ¿no? Y en el caso del noveno, repito, sería legítimo si hablamos de Yura Novitzki, ¿no? Pero en el caso del primer pleno sí, yo diría que sí, se podría criticar a algún pleno de excederse y legislar un poquito, por así decirlo, aunque bueno, finalmente haya sido una legislación acertada, pero es legislación finalmente, es el primer pleno, ¿no? Muy bien, espero que con eso haya respondido la inquietud de Percy. Creo que hay otras preguntas. ¿Cuál es el límite del juez para disponer la prueba de oficio? Bueno, los que dice el Pleno, el artículo 194, ¿no? El artículo 194 dice que es excepcional, ¿no? Y tiene que haber una fuente de prueba. Si las partes ni siquiera han mencionado la fuente de prueba, no puede. Ahora, si el juez advierte que hay una fuente de prueba, ¿no? Y de manera excepcional, porque es un caso, o sea, no es un caso en el cual el demandante no haya hecho nada, pues, ¿no? No haya cumplido con su deber de la carga de la prueba, ¿no? La ha cumplido, pero quizás falta un poco más, ¿no? Para descubrir la verdad, por así decirlo. Entonces, en ese caso, si hay una fuente de prueba, el juez podría ejercer esta facultad. Ahora, tiene que también cumplir otras reglas más, ¿no? Que son reglas generales en realidad, pues, ¿no? Tiene que ser pertinente la prueba, tiene que respetar el derecho de defensa, tiene que haber motivación, ¿no? Y el Pleno dice que tiene que ser una oportunidad única, ¿no? Alguna manera, con eso, lo que hace el Pleno es cumplir con también la intención del legislador, con el 194, de que el juez no sustituya, pues, digamos, a las partes, pues, ¿no? Que el juez no se convierta en un abogado, pues, de las partes, ¿no? Porque tenemos el principio de imparcialidad y también el principio de defensa privada, ¿no? También en el cual son las partes pues, las que tienen que defenderse, las que tienen que aportar, ¿no? La prueba, ¿no? Entonces, si dejamos que el juez lo haga de manera demasiado libre, ¿no? Entonces afectamos la independencia, pues, y estos principios que he mencionado. A ver, dice Mario Villavicencio, si las pruebas de oficio es una potestad del juzgador, en su defecto, si hay una apelación de este medio probatorio, pueden ser causales nulidad por el colegiado, ¿no? Bueno, en la norma dice de que uno puede impugnar, ¿no? Si no hay una debida fundamento o si no se cumplen las reglas del 194, naturalmente, ¿no? Si el 194 establece reglas, por ejemplo, que tiene que estar citada la fuente y no está citada, pues, ¿no? Y el juez viola este principio de aporte de parte, ¿no? De las pruebas, porque si hay un coto vedado del juez, es de que los hechos, ¿no? Y lo dice pues el título preliminar, ¿no? Del Código Procesal Civil, del artículo 7, las partes son los que aportan los hechos y las pruebas que los sustentan, ¿no? Entonces, el juez no puede aportar hechos nuevos, ¿no es cierto? Lo que puede hacer es pedir una prueba de oficio si es que la parte ha mencionado un hecho y la fuente de prueba del hecho. Pero si el juez quiere ingresar una prueba cuando no ha sido mencionada la fuente o ni siquiera el hecho, entonces está violando una regla fundamental del derecho procesal, que es el juez no puede ingresar pues hechos y en este caso, bueno, pruebas de oficio sobre hechos no alegados o fuentes no mencionadas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, dice la norma, uno puede apelar y la apelación debería ser estimada, ¿no es cierto? Muy bien, creo que con esto he respondido las preguntas, espero que no se me escape alguna por ahí, ¿no? Esas son todas, doctor, todas las preguntas. Muy bien, ha sido un gusto, muchas gracias por esta invitación, encantado de que me inviten a este tipo de eventos que son muy interesantes y creo que ayudan pues a lo más importante, ¿no? Que la gente tenga justicia
en el más pronto plazo posible, ¿no? De que el ciudadano de a pie vea pues de que el Poder Judicial es uniforme, es predecible y que está tratando de hacer reglas que solucionen los conflictos de la manera más pronta posible, pero con rigor, ¿no? Siempre respetando los principios y las reglas, ¿no? Que rigen pues el debido proceso. Muy bien, creo que con eso es todo y me despido. Muchas gracias, doctor.